la serie Cultura al Rescate. Estuvimos hablando durante todo el mes tremendos mensajes de Guille, de Cristian. Hablamos de las características de un rescatista. Guille habló del tipo de gente a rescatar, que algunos no se dejan, otros no saben que tienen que ser rescatados, pero yo creo que este es el tiempo donde Dios está levantando verdaderos rescatistas, porque allá afuera la gente está esperando de vos, está esperando de aquellos que realmente tienen el ADN de Jesús. Yo creo, repito, lo que dije en el primer viernes de este mes, que yo lo veo a Jesús como con una obsesión santa de rescatar todo lo que se ha perdido. Él dice, yo vine a rescatar lo que se había perdido. Y eso Él lo puso en nosotros. Y hoy quiero compartir este último mensaje. Quiero tener el honor de compartir con vos y que pueda ser de edificación. Y a este mensaje le llamé las actitudes de un rescatista. Las actitudes que debe tener o debe desarrollar un rescatista en una operación de rescate. Y para eso yo te voy a leer un pasaje. En realidad no es un pasaje, casi todo un capítulo. Nunca hago esto, pero hoy lo voy a leer bien de corrido. Una historia que está en el Antiguo Testamento, que alguien que también Cristian había hablado en estos días cuando le tocó, de que lo ponía como ejemplo a David como un rescatista. Y yo veo en esta historia también está David y me deja una enseñanza de cuáles son las actitudes que debemos tener como rescatista de un gran rescate, ¿sí? Y vamos a leer 1 Samuel 30 desde el versículo 3 hasta el 25, así que yo voy a leer casi sin parar y después desarrollamos esas actitudes, ¿sí? Dice así, versículo 3, cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído las prisioneras, las dos esposas de David, la fulana y la mengana, ¿sí? Pasamos al versículo 6. Dice, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Y tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor y le dijo, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Y le respondió el Señor, persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Hoy quiero decirte, rescatarás a los cautivos. Y dice, y David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Versículo 11. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió y recobró sus fuerzas. Versículo 13. ¿A quién perteneces?, le preguntó David al egipcio. ¿De dónde vienes? Y él le dijo, soy egipcio, le respondió él, esclavo de una amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Fíjate cómo te trata el mundo. Habíamos invadido la región sur de los quereteos de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclab. Versículo 15. Guíanos a donde están esos bandidos. ¿A dónde están esos bandidos? Le dijo David. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevo hasta donde está la banda. Versículo 16. El egipcio los guió hasta los amalecitas,
los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. Versículo 18, David pudo recobrar, grabate esto, David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada le faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que le habían quitado. Y David también se apoderó de todas sus ovejas y del ganado. Y la gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Ahí donde estás, yo también animo a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración. Señor, yo te doy gracias por este tremendo tiempo que estamos viviendo y te doy gracias por tu palabra, Dios mío. Yo te pido que hoy puedas usarme para transmitir, Señor, cuáles son aquellas actitudes, Señor, que tú viste en David para darle tremenda victoria. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra y poder ser los rescatistas de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tremenda historia. David venía de combatir, de conquistar, de diferentes cuestiones, y llega a su tierra y se encuentra con tremenda sorpresa. Los enemigos le habían arrebatado todo, habían quemado cosas que ellos tenían, se llevaron su ganado, sus bienes y toda su familia. David se encuentra con esto y vemos que dicen que todos, David y todos sus hombres, se pusieron a llorar. Antes de seguir, yo quiero hacer un paréntesis y marcar algo que Dios también quiere en este tiempo, que podamos rescatar cada uno de nosotros para Él. Y yo voy a hacer tal vez un paralelo entre la conquista de lo que Dios puso delante nuestro, el rescate que quiere que hagamos a esta generación, y también ese rescate especial que David hizo, que es a sus familias. Lo que sucedió en ese momento fue que David y sus hombres se encontraron con que sus familias habían sido secuestradas, habían sido llevadas cautivas. Y yo quiero, entre paréntesis, decirte y desafiarte algo, rescatista de este tiempo. Este es el momento de rescatar a la familia. No pierdas de vista dentro de tu óptica o tu enfoque de rescate a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tus primos, tíos, parientes. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en ganar a esta generación allá afuera y descuidamos nuestra familia. Y una de las cosas que coinciden el apóstol de esta casa con varios hombres de Dios en todo el mundo, que este es el tiempo donde Dios quiere rescatar a la familia como la base fundamental. Es por eso que el diablo está ensañado de tal manera con la ideología de género, con el aborto, con educar a nuestros hijos de una manera distinta a la que la palabra nos pone como fundamento. Y por ahí, si bien este es un ministerio de jóvenes hacia jóvenes, yo quiero decirte a vos, joven, valora a tus padres, valora a tus hermanos, valora a tu familia, y no cometas el error que muchos cometimos cuando recién conocimos a Dios y en nuestro primer momento nos apasionamos por la iglesia, por la gente, por los amigos, y descuidamos nuestra familia. Como hay familiaridad, valga la redundancia, vemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, y por ahí se oponen a nuestra fe y los tildamos de los hijos del diablo o los mundanos o no entienden nada, y ponemos una barrera en lugar de ir en pos de ello como hizo David. Este simplemente es un paréntesis. Enfócate en ganar tu familia. Este es un tiempo donde Dios, aún todo lo que está pasando alrededor del mundo, Él lo está usando para ganar el seno familiar, para el valor de la familia, y no solo para ganarlos a tus familiares, sino para mostrar allá afuera el valor que es la familia y contrarrestar a toda esa basura de la ideología de género y demás.
Así que apuntá también a ellos. Ahora, David se encuentra con ese cuadro y se pone a llorar. El valiente David, para ese entonces, ya David era un aclamado por las canciones del momento que eran Saúl mató a los 1000 y David a los 10.000. Tenía más fama que el rey que estaba en vigencia, de valentía. Y sin embargo, en ese momento se puso, dice, la Biblia dice, se puso a llorar, se pusieron a llorar David y sus hombres. Esto es algo que humanamente es natural. Frente a una pérdida sentimos esa emoción negativa que nos quiere paralizar, nos quiere intimidar y nos quiere dejar con esa desazón. Él era el valiente que conquistó esto, aquello. ¿Cómo fue que pasó? ¿Dónde se descuidó Dios que mi familia fue secuestrada? Y puede ser que muchos pensaron de esa manera, o frente a situaciones o a personas, o frente a esta generación, nos produce esa desazón de decir, güey, cada vez peor está esta generación, cada vez peor están mis amigos, cada vez peor están los jóvenes de hoy, los adolescentes. Vemos cosas que parece que se volvieron más terribles, más osados para el pecado, y parece que el diablo se robó esta generación. Pero quiero decirte, joven rescatista de cultura real, sos el elegido por Dios para este tiempo, para ser como David. Y la primera actitud que tuvo que desarrollar David para poder tener semejante rescate es sobreponerse a ese dolor por la pérdida. Primer punto, primera actitud, superar el dolor de la pérdida. Dice, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y sus hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Eso es lo que hoy Dios te está hablando que tenemos que hacer, cobrar ánimo en medio del dolor de la pérdida. Es natural, es humano desanimarse o sentirse mal, o como decía acá, estar amargado por una pérdida. Pero en medio de esa amargura, Dios te va a hacer entender hoy, como a David, que podemos recobrar fuerza, podremos sobreponernos al dolor para poder empezar este rescate. Hay una generación aparte de tu familia, allá afuera, que necesita de vos, pero tenés que levantarte todos los días y sobreponerte a la pérdida. Hay gente que servía a Dios antes de la pandemia, pero la pérdida de trabajo, la pérdida en lo económico, la pérdida de la libertad, la pérdida del contacto hizo que entre una amargura y se quedaron estancados como David. Pero en este momento David cobró ánimo y cobró su confianza en Dios. Yo te animo y vine a decirte hoy, levántate ahí donde estás. Levántate frente a cualquier pérdida que hayas tenido, o si ves a la generación que hoy estamos viviendo como perdida, rompe con esa amargura, con ese sentimiento de desazón y cobra ánimo, cobra fuerza, porque un rescatista necesita tener una actitud de cobrar ánimo y levantarse en medio de la amargura, en medio de la pérdida. Y eso es lo que David hizo. Segunda actitud de David que me encanta, que es la actitud de un rescatista. Dice versículo 8, y David consultó al Señor y le dijo, ¿debo perseguir a esta banda? ¿Los voy a alcanzar? Le pregunta, y él le dice, persíguelos. Le respondió el Señor, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. La segunda actitud que debemos tener después de cobrar ánimo es consultar, conectar con Dios, porque la gente alrededor, los que estaban con él, hasta lo querían apedrear. Dice, de tanta amargura la gente no tiene fe y te va a querer absorber, pero en lugar de escuchar a los negativos, en lugar de escuchar la, entre comillas, realidad de lo que estaban viviendo, él consultó a Dios, él conectó con Dios, él entró en comunión. ¿Por qué? Porque David ya era un valiente, David ya era un rescatista, David ya era un ganador, ya sabía de eso, pero el golpe de la pérdida lo había
hecho amargarse y llorar, pero recordó, cobró ánimo y consultó a Dios. ¿Por qué digo esto? Él le preguntó a Dios, pero la respuesta de Dios es obvia. Él quiere que vayas detrás de ello. Pero cuando nosotros nos sentimos que parece difícil, ¿será que Dios quiere? ¿Será que voy a lograr? ¿O será lo que dice fulano, mengano, que no puede, que no se puede? Él conectó con Dios y prefirió oír que Dios le diga, vas a rescatarlos a todos los cautivos. En este tiempo, allá afuera están diciendo, cerramos las iglesias, limitamos la capacidad, no van a poder expandirse como antes. Pero sin embargo Dios te está diciendo desde allá arriba, ve tras ellos porque vas a rescatar a todos los que fueron cautivos, a todos los que en este tiempo perdieron su fe, vas a ir a rescatar a ellos. Pero necesitamos conectar, necesitamos esa comunión, necesitamos oír. Dios todo el tiempo está hablando. Lo que hizo David en ese momento era salirse del grupo y decir, Dios, quiero oír lo que siempre yo oí. Yo oía cuando estaba detrás de las ovejas, lo que yo oí cuando vi al filisteo delante mío. Yo quiero oír esa voz de valentía del Dios rescatista que me dice, ve tras ellos porque los vas a traer, los vas a conquistar. Y en esta noche yo quiero decirte, abrile tu oído a Dios. Por un momento deja de oír lo que dicen los demás, aunque sea el líder tal, aunque viste en internet que el líder tal, que le pasó esto, le pasó lo otro, viste lo que no le escuches y escucha a Dios. Dios te habla a vos también, Dios te quiere hablar a vos también y Él te está diciendo a gritos, ve tras ellos que los vas a rescatar. Esa es la segunda actitud, es oír a Dios, conectar con la voz de Dios y salir detrás de ellos. Tercera actitud que tiene que tener un rescatista de este nivel es continuar aunque otros desistan. Primera de Samuel 30:10 dice así: 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo se quedaron. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Tercera actitud, seguir a pesar de. Aunque te abandonen, aunque ese par que era tu par, que juntos salían. Yo me acuerdo cuando a los poquitos meses que conocí al Señor, me apasioné. Lo mío fue radical, apasionado, loco, locura en la calle. Yo salía, le paraba a la gente en la calle, en la bicicleta, en moto, en lo que andaba, y le decía, no te asustes, lo único que te quiero decir, Dios te ama y Él quiere cambiar tu vida. Te parece raro, pero es que yo no puedo estar si no lo comparto. Y así yo tenía un amigo que pasábamos horas, dormía en mi casa, yo me iba a dormir a la casa de él y hablábamos de Dios en todo ese primer amor y esa locura. Y estábamos, vamos a hacer, y yo me acuerdo de él, siempre me acuerdo de él, que él me decía, no sé, me da ganas en la locura y en la inocencia espiritual que teníamos de ese primer amor. Y él me decía, tengo ganas de agarrar una camioneta con un parlante y decir, sálvense, sálvense, y agarrar y subirle a la camioneta a los que se pierden. Pero después se fue y habló con alguien y vino un día y mi par me dice, no, vos sabés que yo pienso que Dios, se armó una teoría teológica solo. Yo pienso que Dios vino, creó al hombre, después se espantó del hombre y se fue y le dejó que haga lo que quiera. Y a partir de ahí yo dije, no, no es así. No lo vi más y después ya lo vi en su locura y nunca más volvió, intentó y demás. Pero para mí fue un golpe porque era mi par. Íbamos juntos, vamos a salvar, locuras queríamos hacer. Pero tuve que tomar la decisión y la actitud de seguir a pesar de que Él me dejó, de que Él se quedó en el camino. Hay gente que se va a cansar, pero vos no te podés cansar. Vos no te podés dar el lujo de agotarte en este tiempo, porque mucho camino te resta. El Señor tiene esta generación para entregarte en tu mano. Él te eligió, a vos, joven de Cultura Real. Sí, a vos, no a cualquier otro, a vos, para entregarte este tiempo a los jóvenes. Pero necesitas seguir adelante a pesar de. No importa quién se quede en el camino. No, pero ese era el líder. ¿Sabes cuántos líderes yo vi en el camino? Y gente que admiré cuando pisé esta iglesia y después los vi, yo sirviendo, pero me encontré, no los vi, no, dejaron de venir a la iglesia y los vi
hablando como cualquier persona de allá afuera que nunca conoció a Dios, haciendo cosas terribles. Y yo me decepcionaba cuando era al principio, pero supe ponerle la actitud de seguir adelante. Seguí adelante a pesar de los que se cansan. Y cuarta actitud, 1 Samuel 30, el 11 y el 12, fíjense, acá sucede algo que me llama la atención, en principio parece fuera de contexto, pero tiene mucho que ver y para mí fue revelador. Dice, los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio. ¿Qué representa un egipcio en la Biblia? Un mundano, un inconverso, un secular, ¿sí? Como quieras llamarle, alguien que no tiene valores de Dios. Y dice, y se lo llevaron a David y le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de pasa de uva, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró la fuerza. Y la cuarta actitud, y después ya termino, es mantener la misericordia. Amados, a veces nos enamoramos de eventos. Nos enamoramos, ahora tenemos Somos la Voz, tremendo evento que te va a catapultar a ir a rescatar de en medio de las garras del infierno a toda esta generación. Pero a veces nos enamoramos de eventos, de campaña, de cruzada, de cosas, de macrocélulas, y nos olvidamos del uno. En medio del camino hacia el rescate de su familia, ellos se encontraron con un egipcio, con un mundano, tirado, desahuciado, con hambre, y tuvieron misericordia. Yo veo y hago un paralelismo con la parábola del buen samaritano. Dice que había una persona que fue robada y golpeada y quedó tirada en el camino. Y pasó un sacerdote que iba al evento, iba a Somos la Voz, iba a, no sé, a un evento, una cruzada tremenda, y le miró y le pasó al lado porque él tenía que ir al evento. Él iba a ser un rescatista allá en el evento. Y el que estaba muriendo lo pasó, lo cruzó por de lado y lo dejó, porque era una persona que no valía para él en ese momento. Después pasó el levita, el que iba a tocar en Somos la Voz. No son los de cultura, porque los de cultura son gente que tiene un corazón especial. Pero el levita, el que cantaba, el que iba a la cruzada, iba a tocar para que todo el mundo sea rescatista, porque vamos a salvar a esta generación. Pero se cruzó para que no se ensucie por la sangre del tipo, porque él tenía que estar en la plataforma, y se fue. Pero vino un samaritano, lo miró y tuvo compasión, y siempre usamos a esta parábola como el buen samaritano. Qué buenito que fue. No, tuvo misericordia del uno. Amados, en este tiempo tenemos que volver y mirar al uno. Qué triste fue para mí ver momentos donde tuvimos eventos y gente que estaba a cargo de eventos y alquiló cosas, qué sé yo, equipo de sonido o algo por el estilo, locales que alquilamos, y cuando iban a pagar o a cerrar o a despedirse, el que limpiaba, el que le entregaba la llave era un egipcio. Y en el trato, cómo quedó sucio esto, aquello, no, era lo que se terminaba peleando el líder rescatista con el uno a quien tenía que rescatar, sin tener misericordia. Amados, hoy el Señor quiere que nuestro corazón se llene de misericordia, que todos los eventos que hagamos, tremendo, nos encanta levantar una generación, afectar el sistema, pero el uno vale. Ese que no tiene nada vale. Ese que golpea tu puerta pidiendo algo vale. Y David se frenó, le dio de comer. Y fíjate lo curioso, que ese egipcio fue el que le llevó al semejante evento de rescatista. Ese egipcio fue el que le dijo: yo te voy a llevar si me prometes no entregarme a mi amo. Fíjate cómo renuncia la gente al mundo que lo castiga, que lo abandona. Y en él, por tener misericordia, ese fue la puerta para ir y encontrar y rescatar todo lo que habían perdido. Y rescatar a toda esa generación. Amados, ese uno. No, tengo que ir a la iglesia, yo tengo que ir porque yo soy ujier, porque yo toco, porque yo esto. Y paso por al lado de uno que tal vez tiene olor, o tal vez tiene olor a mundo. O le juzgo o le miro. Rompamos con la religiosidad para siempre
y miremos con misericordia, porque ese herido, ese egipcio va a ser la puerta al rescate de esta generación. Pero los corazones que se alinean son los que van a ir en pos de ellos. Si estás ahí activado, yo te animo a que le des un aplauso a Jesús, acá los tres que estamos, y allá, porque realmente aprobás de que querés ser un rescatista de este tiempo. Dice que David, leo rápidamente, David pudo recobrar, versículo 18, todo lo que los amalecitas le habían robado, y también rescató a sus 2 esposas, a su familia y a todas las familias de los que estaban con ellos. Nada le faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna cosa de la que le habían quitado. Yo profetizo sobre vos que vas a rescatar todo, hasta el más mínimo detalle, hasta lo más pequeño, de lo más grande a lo más pequeño. Este es el tiempo de rescatar junto con la gente que vas a ganar. Pero fíjense el detalle. No es así nomás que se van a llevar de arriba. Dice, David también se apoderó de todas sus ovejas y de su ganado. Y el pueblo llevaba y decían, este es el botín de David. ¿Sabes qué? Hay una yapa que hasta vas a decir, qué bueno que pasó esto. Qué bueno que me quisieron robar esta generación o mi familia, o me quisieron robar lo que el diablo había creído que se apoderó. Porque cuando yo vaya de tal manera, voy a llevarme un botín, voy a traer ganado, voy a traer oveja. Viene yapa junto con tu rescate. No vas a ser solamente alguien que rescata todo lo que perdiste, sino que viene yapa. Dios te da un botín. Prepárate ahí donde estás. Levanta tu mano y decir, Señor, yo voy a rescatar lo que se había perdido, lo que me habían quitado. Yo voy a rescatar esta generación, pero también voy a tomar el botín que este mundo se está reteniendo. Es el tiempo de los rescatistas, en el nombre de Jesús. Y dale un aplauso ahí donde estás, en el chat. Y con esto, ahora sí termino. Quinta actitud, 1 Samuel 30, 24 dice, ¿quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan los que se quedan cuidando el bagaje, como los que van a la batalla. Y aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Sabes lo que pasó? Cuando volvieron con el botín, diciendo el botín de David, en el camino se encontraron con los que se habían quedado cansados, los 200. Y los que venían con el botín, algunos dijeron, denle su esposa y su hijo y que se vayan, pero del botín no le demos nada. Y David le dice, no, Señor, Dios fue el que nos dio la victoria en este rescate. Y no va a ser así, sino que todos, el que cuida el bagaje, el que va a la guerra, el que lleva el paje de arma, el que monta el caballo, todos van a participar del botín. Y lo estableció como una ley. ¿Sabes qué? La quinta actitud es valorar al equipo que está con vos. Por eso yo te digo, este equipo es tremendo de Cultura Real. Todos esos testimonios que escuchamos o esas historias de vida de gente transformada, tenemos cientos para editar y para compartirte, y tal vez vos sos uno de ellos. Muchas veces estuvimos predicando de acá o en algún evento, pero ¿sabés qué? Todo el equipo es parte de ese botín. Los de servicio, los de evangelismo, los de intercesión, los que sirven, los que no se los ve, los que están detrás de cámara. Acá están dando un aplauso y yo te animo que también le des, porque eso es la familia de Cultura Real, una familia de rescatistas. Todos forman parte del botín. Dios te va a bendecir en este tiempo, así que ahí donde estás, ponete de pie, vamos a orar. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Acá estamos locos, así que ahí donde estás, yo te animo a que cierres tus ojos 2 minutos, te pongas delante de Dios. Yo sé que Dios habló a tu corazón y este es tu tiempo de salir al rescate. No hay otro, no es para otros. Si hay un líder al lado tuyo, tal vez también él esté, pero es para vos. Vos, familia de Cultura Real, vos que tenés 15, 16, 20, 25 o sos un joventón como yo,
Este es tu tiempo de salir al rescate. Dios te dice, ve tras ellos, porque todo lo que ha sido tomado lo vas a rescatar. Ahí donde está, levanta tus manos al cielo, cerrá tus ojos. Yo manto, robo, llora, mayo, robo, yo siento un fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está acá para empoderarte, para levantarte, para que tu actitud no sea la de estar llorando frente al dolor, frente a la pérdida. Hoy leía una frase que decía, donde ves un valiente detrás de una gran conquista, hay un hombre que ganó muchas batallas sufriendo dolor, o enfrentó muchos dolores, algo así. Pero el valiente no es alguien que nació valiente, es alguien que supo, como David, sobreponerse al dolor de la pérdida. No sé qué perdiste aparte de esta generación que el diablo cree tenerla en sus manos, pero este es el tiempo de levantarte. Ahí donde estás, el Espíritu Santo comienza a llenar tu casa, tu hogar, donde estás, tu corazón ahora. Dios activa ahora con una unción de rescatista, con una unción ahora que te levanta, te empodera para ser alguien que va a hacer grandes conquistas. No estás para cosas pequeñas. No le creas a la pandemia, no le creas a los noticieros, no le creas al gobierno, no le creas a los religiosos. Este es tu tiempo. Señor, yo bendigo a cada uno, Padre, ahora, y declaro cielos abiertos sobre cada hogar. Declaro activados ahora, en el nombre de Jesús. Una nueva generación se levanta, y donde nadie quiere entrar, ellos van a entrar con actitudes correctas, y vamos a poseer, vamos a valorar al uno. Llena de misericordia sus corazones, Dios mío, y en el nombre de Jesús hoy lo tomamos, hoy lo creemos, y yo declaro rescatistas del reino para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.